sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a este tema que se llama exposición a ruido. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Carrasco, soy tecnóloga médica otorrino en Estudio Audiológico de TEC y conformo también parte del equipo de soporte clínico Natus, anteriormente conocido como Otometrics. Entonces, vamos a partir con algunos datitos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 que nos dice que 4.600 millones de personas en todo el mundo padecen de una pérdida de audición discapacitante y se espera que en el año 2050 esta cifra se duplique. La pérdida de audición puede verse a múltiples causas: exposición a ruido, tratamientos medicamentosos, enfermedades infecciosas, entre otras, pero alrededor del 50% de estas pérdidas de audición son prevenibles mediante distintas medidas de mitigación, como por ejemplo es la vacunación, también con políticas de regulación del ruido ocupacional y también de ruido ambiental, también el abordaje oportuno de patologías agudas y crónicas del oído y también en general con la prevención. Se espera que 1.100 millones de jóvenes entre 12 y 35 años de edad estén en riesgo de adquirir una pérdida de audición debido al ruido en contextos que tienen que ver con la parte recreacional. Entonces vamos a partir revisando qué es el ruido. El ruido, por definición, es un sonido inarticulado al que generalmente se le asocia con una sensación desagradable. Existen distintos tipos de ruido que se pueden clasificar de distintas formas, pero para efectos de esta exposición vamos a comentar las categorías que nos son más relevantes. Entre los tipos de ruido que podemos conocer está el ruido continuo, fluctuante, intermitente o impulsivo, y mediante otro tipo de clasificación puede catalogarse como ocupacional, recreacional o también ambiental. Existen distintas escalas de ponderación de ruido. Dentro de aquellas las más relevantes que vamos a mencionar es la ponderación A, que es la que es más utilizada en todos los protocolos que tienen que ver con exposición a ruido relacionados con la normativa chilena, mundial en general. La ponderación A, que es la más semejante a la percepción del oído humano, ya donde vemos que naturalmente hay una mayor sensibilidad a aquellos sonidos, a aquellos tonos medios y agudos, y hay una menor sensibilidad a aquellos sonidos más roncos. También se utiliza la escala de ponderación C, pero eso está más restringido a la medición de ruidos impulsivos, que vamos a ver más adelante. Entonces aquí vamos a liberar nuestra primera encuesta. Les voy a pedir a todos que respondan, que no piensen demasiado en realidad la respuesta, sino que solamente eso. Vamos a ver. Salieron las distintas preguntas, entonces a responderlas solamente vamos a dar unos minutitos. Esto nos va a servir como un sondeo inicial para los temas que vamos a tratar más adelante. Entonces, primera pregunta, ¿se considera usted como una persona expuesta a ruido? Segunda pregunta, ¿usted utiliza regularmente el transporte público para trasladarse a su lugar de estudio o trabajo? Tercera pregunta, ¿utiliza usted dispositivos de reproducción de música personal? ¿Y con qué frecuencia los utiliza? Y la última pregunta va en torno al tiempo que en promedio se utiliza. Ya esto considerando como un promedio diario, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se utiliza durante el día? Estos dispositivos de reproducción de música, ya sean celulares, iPod,
MP4, no sé si todavía realmente se siguen utilizando. Así que les vamos a dar unos minutitos para que puedan irlas contestando. Vamos a dar unos segunditos más antes de finalizar esta votación. Vamos en un 89% de las respuestas. Recuerden que las respuestas son totalmente anónimas, así que no hay problema. Tampoco hay respuestas correctas. Esto es solo un fin como sondeo, para lo que vamos a hablar más adelante. Sí, salieron todas las preguntas de una vez, pero no importa. Respondan. Después la siguiente diapositiva donde decía encuestas, las ignoramos, no hay problema. Listo, Connie, podemos dar por finalizada la encuesta solamente para poder compartir los resultados. Entonces, el 72% de las personas que respondieron se considera como una persona expuesta a ruido. Un 56% utiliza el transporte público para dirigirse a su lugar de estudio o trabajo. Un 88% utiliza dispositivos de reproducción de música. 44% lo utiliza diariamente. Y en cuanto al tiempo promedio de uso de estos dispositivos, va en torno a lo que más se ve es 2 horas o más, o en general más de 1 hora. Súper. Vamos a mantener en estos valores, tenerlos en consideración para lo que vamos a hablar a continuación. Cerramos. Entonces, vamos a continuar. Contextualizando un poco lo que hace referencia a la normativa chilena en el ámbito ocupacional, tenemos una serie de guías instructivos, entre los cuales los que más destacan son el Decreto Supremo número 594, que lo que hace es establecer la metodología para determinar la exposición a ruido en los trabajadores. También destaca el Protocolo de Exposición Ocupacional al Ruido, más conocido como PREXOR, el cual nos entrega las directrices para la elaboración de programas de vigilancia de salud auditiva en aquellos trabajadores que se encuentran expuestos a ruido ocupacional. Todas estas normativas se pueden encontrar en una sección del Instituto de Salud Pública. Aparte de las que ya mencioné, se encuentran una serie de documentación donde se describe qué equipos se deben utilizar para realizar estas mediciones, cuáles son las características que ellos deben tener y cuáles son los tiempos de calibración máximo a los que pueden tener para poder cumplir con todo lo que especifica la norma. ¿Ya? Y tenemos como política ambiental distintos decretos que apuntan hacia distintas fuentes de emisiones de ruido. Por ejemplo, el decreto 7, que va orientado a vehículos livianos, medianos y motocicletas.
Y esto es relevante en la medida de que el tránsito vehicular es reconocido internacionalmente como el responsable de más del 70% del ruido ambiental de una ciudad, que eso es harto. Entonces, para estos vehículos livianos, medianos y las motocicletas, los valores permitidos van a estar oscilando entre el 74 y 80 decibeles. Esto va a depender eh, de, del tipo de motor que tengan, de si transportan pasajeros, la cantidad de pasajeros que trasladan. Ya por eso se los presenté como un rango. También tiene que ver con el año de inscripción del vehículo. Siempre para aquellos vehículos que ya han sido inscritos anteriormente a la norma, el rango es mucho más flexible. El decreto 38 establece normas de emisión de ruidos generados por las fuentes que indica, ¿ya? Y esto lo que hace es regular actividades industriales, comerciales, recreacionales, artísticas u otras. Y el nivel de ruido que va a estar permitido va a ser dependiendo de la zona en la que se encuentre ubicado. Estas zonas se clasifican desde la 1 a la 4, siendo la 1, por ejemplo, un área netamente residencial. Entonces, donde hay un sector donde es mayoritariamente residencial, siempre se van a permitir niveles de ruido mucho más bajos. Esto siempre orientado sobre todo al horario nocturno, ya porque para realizar este decreto se basaron en las normas europeas que fueron publicadas en el año 2009 con respecto a lo mismo que se trata en este decreto, que es la emisión de ruido nocturno. ¿Ya? El decreto número 47, que tiene que ver con la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, donde en general no especifica un estándar de nivel de ruido al que se va a cumplir, pero sí menciona de que se deben establecer horarios fijos de funcionamiento para no perturbar a los vecinos que se encuentran en torno a un área de construcción. También especificar el tipo de maquinaria, qué maquinaria ruidosa pueden utilizar y cuáles son las medidas de mitigación que van a tener para esas emisiones de ruido. Está también el decreto 129, que establece norma de emisión de ruidos para buses de locomoción colectiva urbana y rural. Nuevamente, al igual que el decreto 7, como el 70% del ruido de las ciudades tiene que ver con el tránsito vehicular, sobre todo de aquellos buses que tienen que ver con el transporte público. Esto nos entrega distintos niveles de ruido permitidos según estas normas, que oscilan entre los 78 y 94 decibeles. Y esto va a depender de cómo sea medido este ruido, en forma dinámica, estacionaria, ya sea al exterior del vehículo o al interior, ¿ya? Por eso está representado en un rango. También existen otro tipo de regulaciones como la ley de tránsito y las ordenanzas municipales, ¿ya? En cuanto al tema de ordenanzas municipales, eso obviamente va a depender de cada distrito y ahí es cuando entra la función, digamos, de carabineros, donde se puede denunciar por ruidos molestos. Esa es la entidad fiscalizadora. De las demás va a depender de la unidad de tránsito o también de la parte del medio ambiente. En cuanto a los estándares internacionales, ¿ya? Aquí tenemos una guía también emitida por la Organización Mundial de la Salud, entregada para la región europea, donde recomienda como nivel de ruido 53 decibeles para el tránsito vehicular en horario diurno. Y en horario nocturno, idealmente fuera inferior a 45 decibeles. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tenemos unos rangos un poquito más flexibles, también divididos en la parte diurna y nocturna,
y en el horario diurno la emisión de ruido debería ser menor a 65 decibeles, el nocturno menor a 55 decibeles. Cualquier medición que sea igual o supere a estos valores establecidos se considera como inaceptable. Entonces vamos a ver cuál es la realidad nacional. Ya esta es una noticia publicada en septiembre de este año, donde nos dice que el 32,6% de la población del Gran Santiago se encuentra expuesta a niveles de ruido inaceptables durante el día. Les digo que este 32,6% representa a 2 millones de personas y que durante la noche este porcentaje igual sigue siendo alto. Un 23,4% de la población durante el horario nocturno sigue estando expuesto a altos niveles de ruido. Y este 23,4% representa a 1.440.000 personas. Durante el año 2016, la Universidad Austral realizó una actualización de los mapas de ruido del Gran Santiago. Ya los mapas de ruido son herramientas de gestión ambiental que nos permiten caracterizar en cuanto a ruido las distintas zonas donde son realizadas las mediciones y a partir de ellas generar políticas de gestión ambiental, poder fiscalizar y poder planificar las medidas para poder mitigar las zonas que así lo requieran. Entonces, acá vemos Santiago en un horario diurno y al otro costado Santiago en un horario nocturno. Vamos a ampliarlo un poquitito para poder analizarlos. Entonces, así se vería con los colores de la zona céntrica de Santiago. Esto ya vendría siendo Santiago Centro. Y básicamente lo que vamos a ver aquí es que todos los colores que sean ocre, amarillo, los verdes son en general buenos niveles, ya inferiores a 55 decibeles, lo que es considerado como aceptable, ya en todo horario. Y ya cuando pasamos desde el color burdeo, morado, celeste y el azul, ya estamos hablando de niveles inaceptables. Vemos que durante el día casi toda la zona central está en color azul, y eso en celeste y azul, y eso equivale sobre los 75 decibeles. Durante la noche esto se ve un poquito más con tonos naranjos, pero de todas maneras las grandes arterias, las grandes autopistas que se pueden ver aquí en los mapas no bajan, no logran niveles aceptables durante la noche. Recordemos que según el estándar de la Organización Mundial de la Salud, este nivel es de bajo 45 decibeles. Y en general, fuera de lo que son las zonas de descanso, parques o las zonas más periféricas de la ciudad, ya casi a la cordillera, son muy pocas las que se ven en colores verdes, ¿ya? La mayoría persiste en alrededor de 55, sobre 55 decibeles, que serían las áreas naranjas. Y eso es bastante elevado para lo que se consideraría un área residencial. También tenemos las redes de monitoreo de ruido. Estas redes se pueden encontrar en Santiago, en Viña del Mar y en Concepción. ¿Y qué me interesa que podamos ver acá? Hay distintas estaciones, por ejemplo, en Santiago, en la comuna de San Miguel, Santiago Centro, Cerrillo, Ñuñoa, entre otros. Y esta es aquí está el link, la red de monitoreo de ruido, donde se puede acceder cualquier día de la semana y va a entregar un valor, un estado en promedio, lo entrega en intervalos de horas, de ver cómo está la situación en los lugares donde están estas estaciones de medición. Entonces, por ejemplo, la visité el día a principios de diciembre, en el promedio que me muestra entre 3 y 4 de la tarde de la estación Alameda. Aquí cabe destacar que considerando los valores que las estaciones que estén en rojo o morado son con niveles de ruido inaceptables.
Y en ese horario el nivel de ruido diurno estaba a 71.6 decibeles, ¿ya? Que es inaceptable. La verdad es que durante la semana laboral estos valores se suelen ver así, sobre todo Santiago Centro es algo que no varía. Incluso fin de semana con fase 2, en este tema de por situación COVID no baja, siempre está muy alto. Y es esta la estación Alameda, más atrás está la de la autopista central. La autopista central, esa tampoco baja, siempre con números en rojo. Entonces acá tenemos otros datos de distintas intersecciones de la capital. Esto fue medido en un estudio realizado en el 2007 que se llama Medición de los niveles de ruido ambiental en la ciudad de Santiago de Chile. Hay, bueno, si bien el estudio de 2007, hay algunas calles que ya no se llaman así, por ejemplo, 11 de septiembre, ya cambió su nombre esa calle aquí de la comuna de Providencia, pero lo que me interesa es que vean los niveles de ruido, o sea, el más bajo es 79 decibeles, considerando que el ruido del tráfico vehicular, según las recomendaciones, no debería superar los 53 decibeles en el horario diurno. Ya en algunas esquinas incluso llega a superar los 85 decibeles. Y eso es bastante relevante, considerando de que, bueno, sobre todo en lo que la mayoría de los estudios se basa es en la política que hay en cuanto a la normativa ocupacional en cada país. ¿Ya? Aquí en Chile la dosis de acción implica 82 decibeles y aquí en varios puntos estamos pasando, ¿ya? Entonces, las encuestas ya fueron respondidas, así que vamos a continuar. Aquí tenemos una noticia de nuestro querido Transantiago. Hace no tanto se incorporaron una serie de buses eléctricos y lo quise destacar en esta presentación debido a que los buses antiguos, los buses diésel al interior, las mediciones al interior de estas máquinas, se lograban mediciones de 83 decibeles, lo cual es un valor altísimo. Y esto está más que nada influenciado por las características de estas máquinas, el tipo de motor. No contaban con aire acondicionado, por lo tanto había que siempre mantener las ventanas abiertas, lo cual generaba un gran ingreso de ruido, aparte del ruido propio de la máquina. Y con la llegada de estos buses eléctricos se logró disminuir en gran medida ese nivel de ruido, donde ahora en estos buses eléctricos corresponde a 68 decibeles. Si bien no logramos alcanzar las normativas recomendadas, considerando que esta escala de sonido, los decibeles, una escala logarítmica, la reducción fue bastante. Y esto tiene que ver con el tipo de energía que utiliza este bus y también con la presencia del aire acondicionado, lo cual permite ya las ventanas cerradas y así disminuir el ruido exterior también. Otro estudio que involucra al Metro de Santiago. Tenemos un estudio realizado en el 2007, el mismo que nos mostraba los niveles de emisiones de ruido que habían en distintas intersecciones de la capital, donde vamos a ver, bueno, desde el año del 2006, donde en el andén de la línea 1 se lograban pesquisar 87.1 decibeles en la escala de ponderación A. ¿Cómo está esto, digamos, en mediciones más actualizadas del año 2019? Estas tablas que podemos ver más abajo aquí en las diapositivas, las extraje del estudio del impacto generado por el transporte en la hipoacusia para trabajadores de la región metropolitana. Aquí tenemos estudios que implican o que involucran a dos líneas distintas de metro, entre ellas la línea 1 y la línea 5, con dos tipos de trenes. En la línea 1, con los más nuevos, los CAF, que son aquellos que tienen aire acondicionado y que fueron ensamblados aquí en Chile,
y los Alstom NS74, que estos son los trenes más antiguos con los que todavía podemos ver circulando principalmente en línea 5. El línea 2 funcionaban hasta hace un tiempo, ya los eliminaron, fueron reemplazados por aquellos con aire acondicionado, pero aún en línea 5 sigue habiendo este tipo de tren que no tiene aire acondicionado, tiene que ir con las ventanas abiertas y eso genera una mayor medición de ruido. Entonces, el nivel de presión sonora equivalente que se pudo medir en línea 1 correspondió a 77.2 decibeles, en línea 5 con este tren más antiguo de 85.8 decibeles. Y en cuanto a los niveles máximos medidos, en la línea 1 correspondió a 90 decibeles y en la línea 5 a 93,9 decibeles. ¿Ya? En general, este tipo de mediciones en un ambiente donde el nivel de ruido es fluctuante es complejo de realizar. ¿Ya? En este estudio se utilizaron tanto dosímetros como sonómetros, que son las herramientas que nos permiten lograr medir este tipo de emisión de ruido. Y lo relevante de esto es que sacando los cálculos en promedio, considerando un viaje de 49 minutos, la cantidad de ruido a la que se encuentra expuesta una persona que utiliza este medio de transporte puede corresponder al 1.28% hasta el 13,28% de la dosis de ruido diaria. ¿Ya? Este nivel de ruido, como mencionaba, es difícil de medir por distintas situaciones, dependiendo del horario de metro en el que se viaje, si horario punta, si horario bajo, horario valle, y también considerando las distintas situaciones, si va con las ventanas abiertas o cerradas. Ahora, por medida de situación de pandemia, deberían ir todas las ventanas abiertas, lo que modificaría la medición inicialmente tomada en línea 1, ¿ya? Aparte de lo que conocemos todos los que podemos viajar diariamente en este medio de transporte, la presencia de vendedores ambulantes, cantantes o bandas completas musicales que suben a estos distintos carros, el nivel de ruido puede oscilar ampliamente. En cuanto al ruido recreacional, vemos que alrededor del 90% de los adolescentes y adultos jóvenes reportan escuchar música a través de auriculares utilizando reproductores de música portátil. Ya eso se relacionó ampliamente con lo que vimos acá en nuestra encuesta que realizamos al comienzo. Y cerca del 50% lo utiliza en niveles dañinos. Aparte de estos dispositivos, también se encuentra este nivel de exposición riesgoso con otro tipo de actividades como la asistencia a bar, discoteca, hasta las clases de zumba, inclusive distintas actividades deportivas donde hay alto nivel de ruido. Seguimos considerando este estudio realizado aquí en Chile en el 2007. Entonces, aquí con respecto a las áreas de esparcimiento, los menores niveles de ruido fueron captados en un parque, considerando obviamente que es un área al aire libre, pero en los bar discotecas o aquellos que funcionan como discoteca, tienen niveles bastante altos. O sea, aquí uno con 110 decibeles, 135 decibeles, o sea, están la discoteca número 1 estaría casi al nivel del disparo de un arma. O sea, son niveles altamente nocivos y a los que en teoría uno podría estar expuesto minutos. Pero sabemos que la gente cuando asiste a este tipo de lugares de esparcimiento no son media hora, a veces toda la noche las que están ahí, y es por eso que frecuentemente al salir de estos sitios experimentan una serie de síntomas auditivos que vamos a revisar más adelante. Otros estudios realizados aquí en Chile en torno al ruido recreacional. Tenemos en el año 2018, por ejemplo, hábitos auditivos recreacionales y umbral tonal en la frecuencia audiométrica de 6.000 Hz en jóvenes universitarios.
En este estudio se seleccionó a voluntarios que no tuvieran antecedentes otológicos y se pudo ver que la mayoría de ellos presentaba un escotoma, o sea, una caída en esta frecuencia. Sí, incluso algunos ya caían de los rangos normales de audición. También en el año 2009 está la evaluación de la exposición a ruido social en jóvenes chilenos, donde se concluyó que alrededor del 30% de esta población de jóvenes estaba expuesto a ruidos potencialmente nocivos. Y en el año 2011 también tenemos estimación de riesgo y hábitos de uso de reproductores de música personal en una muestra de población chilena, donde se concluyó que del universo de las personas encuestadas, el 12% se encontraba expuesto a niveles dañinos de ruido. Y la conducta o el factor que más influía en este porcentaje de riesgo era el volumen que el mismo usuario le programaba a este reproductor de música. Como segundo factor relevante, el tiempo de uso, y con un menor nivel de relevancia, el tipo de auricular que utilizaba. Este es un ejemplo de cómo se pueden calcular los niveles de exposición a ruido. Entonces, este cuestionario de exposición a ruido menciona, por ejemplo, la actividad, tocar en un grupo de música. Considera la cantidad de días de la semana que se realiza esta actividad, el número de horas y una estimación del ruido que va del número 1 al 5, que realizan generalmente los autores mediante otros estudios, poder estimar cuál es el nivel de emisión máximo de la actividad, por ejemplo, tocar en un grupo de música. Si fueran 105 decibeles, lo que hicieron es generar categorías de forma arbitraria que fueran en intervalos de 10 decibeles. Por ejemplo, número 1 que fuera muy silenciosa, que fuera en nivel entre 65 y 75. El número 2 entre 75 y 85, hasta el último que fuera el más ruidoso. ¿Ya? Que en este ejemplo, que no es el dato real, que fuera 105 decibeles lo máximo, es lo que consideramos como nivel 5. Y para poder calcular esto se utilizan generalmente las fórmulas que nos facilita la normativa chilena con respecto al ruido ocupacional. En la página del Instituto de Salud Pública nos entrega una base en formato Excel donde se pueden realizar estos cálculos. Nos entrega a qué dosis equivale y según los datos que nosotros ingresemos, de tiempo de exposición, el nivel medido, etc. ¿Cuál es el impacto que tiene esta exposición a ruido en la salud? Vamos a encontrar efectos que son auditivos y aquellos que no son auditivos. Y estos van a depender de una serie de factores, como por ejemplo el tipo de ruido, la frecuencia, la intensidad y el tiempo de exposición a este sonido, los factores genéticos, hábitos y otras patologías, por ejemplo, hábitos como fumar, patologías en general cardiovasculares como hipertensión, diabetes, algunas condiciones inflamatorias como son las enfermedades autoinmunes. Influyen también los tratamientos a los que se esté sometiendo el paciente, sobre todo aquellos que tengan que ver con antibióticos aminoglucósidos, algunos diuréticos de asa y salicilatos que dependiendo de la dosis también pueden influir o formar un efecto de sinergia con el daño que puede generar la exposición a ruido. También son relevantes si hay una exposición simultánea a solventes como el tolueno y a metales pesados como el mercurio, o a gases tóxicos como el monóxido de carbono. Y si estos sonidos o esta exposición a ruido va también en presencia simultánea de vibraciones. En cuanto a los efectos no auditivos, el más estudiado es aquello que tiene que ver con las alteraciones del sueño, porque es el más fácil de poder estudiar, ya que tenemos herramientas que nos permiten objetivar
distintos aspectos. Por ejemplo, con la polisomnografía podemos medir la actividad muscular, podemos estar viendo el electroencefalograma, ver los distintos tipos de ondas y así poder ver en qué etapa del sueño está el paciente, si se logra llegar a estas etapas profundas, ver si hay un aumento de movimiento muscular durante este periodo nocturno, entre otros. Y vemos en general en esta tabla este umbral que sale escrito acá, que oscila entre los 32 y 42 decibeles, es el número, o sea, el valor de ruido necesario para que se pueda ver alterado algunos parámetros. Y vemos que en realidad son bastante bajos los valores que necesitamos de ruido ambiental para alterar nuestro ciclo de sueño. Esto de privación de sueño, por mencionarlo de alguna forma, a largo plazo puede tener distintos tipos de efectos, algunos más graves que otros. Pero no todo es tan fácil de documentar, ya que va a depender también en alto grado de otras características del individuo. Por ejemplo, puede llevar a depresión, ansiedad, aumento de peso, trastornos hormonales, pero con respecto a eso, la evidencia científica disponible es mucho más escasa que con la medición de ciclo en sí. Entre otros efectos no auditivos podemos ver mareo y náuseas, afecta el pensamiento y la coordinación de los miembros del cuerpo, se puede presentar dolor, adormecimiento y cianosis en caso de que este ruido estuviese asociado a vibraciones, puede generar efectos cardiovasculares y también asociado a vibraciones puede generar daño al hueso, articulación, inflamación y rigidez a largo plazo. Generar fatiga, depresión, ansiedad y estrés en conjunto con los trastornos de sueño. En cuanto a los efectos auditivos, estos efectos auditivos se van a presentar cuando nuestros mecanismos de protección fallan. Entre los mecanismos de protección que podemos mencionar son aquellos relacionados con el receptor P2X2, que tiene que ver con el uso de ATP al interior de la célula y lo que genera es un cambio en el potencial endococlear. Lo que hace es poder desviar la corriente para que no se genere una estimulación y de esta forma, de esta manera, poder proteger al oído durante lo que se conoce como el desplazamiento temporal del umbral, que vamos a ver más adelante. También a través de la vía de distintos tipos de quinasas, por ejemplo las MAP-quinasas, que van a tener un rol protector dependiendo de la vía que las active. Si es activada mediante factores de crecimiento, va a tener un rol protector en la célula. Y también depende estos mecanismos de protección de enzimas antioxidantes como el glutatión y otras enzimas que se encuentran en la zona de la cóclea. Cuando estos mecanismos se ven sobrepasados o hay alguna alteración genética que genere que estos mecanismos no funcionen de la manera óptima, se genera una serie de efectos. Entonces aquí vemos lo que sería una serie de audiogramas en distintos estadios de una persona que estaría afectada por exposición a ruido. En estadios tempranos se logra ver una audición dentro de rangos normales, ¿ya? Donde lo más característico es este notch o escotoma, que se genera principalmente entre 3 y 6 kHz, recuperando al final del audiograma en 8 kHz, y que a medida que va pasando el tiempo y esta exposición a ruido persiste, se va haciendo cada vez más profunda esta caída, hasta viéndose el mayor efecto, el mayor avance alrededor de los 15 años de exposición, donde vemos que ya el umbral de 8000 también se ha afectado.
Esto obviamente va a depender de la serie de factores que mencionamos anteriormente, ¿ya? De la sensibilidad individual también. Entonces, ¿cómo se genera este daño al interior del oído? Tenemos distintos tipos de mecanismos de daño, donde puede haber uno directamente mecánico, generado mayormente por blast o daño por la onda expansiva del sonido. También se puede generar desplazamientos temporales del umbral, sinaptopatía auditiva, desplazamientos permanentes del umbral, lo que implica una pérdida auditiva permanente, y también entidades como el tinnitus y otros fenómenos plásticos a nivel del sistema nervioso central. Entonces vemos desde efectos que pueden ser muy periféricos, así como ruptura de membrana o disrupción de la cadena osicular, hasta efectos en la corteza auditiva. Vamos a ir hablando poco a poco de ellos. Obviando lo que pueda ocurrir en oído externo y medio, yendo directamente a la cóclea, por el daño mecánico se puede generar un daño directo en la formación de los estereocilos de la célula ciliada y también destrucción de la célula ciliada y de la célula de soporte. Entonces aquí en la imagen superior, en la imagen A, podemos ver aquí de forma íntegra las células ciliadas internas y aquí más abajo las 3 filas de células ciliadas externas perfectamente alineadas. Y en la imagen B vemos un daño generado por ruido, donde hay muerte celular y desorganización de esta estructura. Siempre tenemos que tener en cuenta que la estructura, en este caso, es lo que nos permite la funcionalidad de las células del órgano auditivo, ¿ya? También se puede generar una ruptura de membranas que separan las distintas rampas que vemos en la cóclea, y junto con ello una mezcla de endolinfa y perilinfa que genera un ambiente tóxico para la célula y que puede derivar en su muerte. También puede haber inflamación del núcleo celular y aumento de los gránulos lisosomales que tienen que ver con fenómenos netamente inflamatorios. Encontramos distintos tipos de mecanismos de daño dependiendo si hablamos de desplazamiento temporal del umbral, que sean de alrededor de 15 decibeles, o aquellos desplazamientos temporales del umbral que sean hasta 50 decibeles. En aquellos que son más pequeños, de 15 decibeles, está mediado con canales de iones activados por el ATP extracelular. Y esto es lo que mencionaba en los factores, los mecanismos de protección en la otra diapositiva, donde esta liberación de ATP genera la apertura de este tipo de canales P2RX2, que genera una desviación de la corriente endococlear y que permite que el oído interno pueda resistir de mejor manera este ruido, porque estaría ampliando de cierta forma el rango auditivo antes de que se generara un daño permanente. El desplazamiento temporal del umbral, cuando ya es a niveles más altos, hasta 50 decibeles, los individuos pueden regresar a tener umbrales audiométricos dentro del rango de normalidad. Sin embargo, se presenta una pérdida de sinapsis, las cuales no se logran recuperar, y también puede haber una muerte de las células del ganglio espiral. Se genera un desacople de los cilios de la célula ciliar externa con respecto a la membrana tectoria. Hay inflamación de los terminales aferentes que conectan con la célula ciliar interna. Existe una generación mitocondrial de especies reactivas del oxígeno, radicales libres, y hay una disminución de los transportadores asociados a la bomba sodio-potasio, que también genera una reducción del potencial endococlear. Y en cuanto al desplazamiento permanente del umbral o una pérdida auditiva ya establecida, se va a poder observar un daño y pérdida de las células ciliadas. Obviamente ya va a haber un daño neuronal y existen distintas vías moleculares que vamos a ver ahora. Entre las vías moleculares que podemos ver, como ya habíamos mencionado, que incluso en aquellos desplazamientos temporales del umbral puede haber
daño oxidativo por generación de radicales libres liberados a través aquí de la mitocondria, ¿ya? La cual es una maquinaria intracelular que se encarga de la parte energética. Estas especies reactivas pueden ser derivadas del oxígeno o derivadas del nitrógeno y va a desencadenar una serie de señalizaciones que van a derivar en distintas cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Entre ellas, mediadores de la inflamación, como son las citoquinas, como el factor de necrosis tumoral y distintas interleuquinas. Va a generar la activación de distintos tipos de quinasa que finalmente van a generar un estrés celular y van a activar genes que induzcan la apoptosis o muerte celular programada, ¿ya? Y también pueden derivar en necrosis celular. Aquí uno de los mayores protagonistas es la pérdida de homeostasis del calcio, ya que debido a esta desregulación de los mecanismos de calcio es cuando la mitocondria hace sus membranas más permeables y permite que todos estos radicales libres se liberen al citoplasma. Y a su vez estos radicales libres van a generar efectos vasoactivos, van a generar una vasoconstricción que a su vez va generando un círculo vicioso de inflamación, estrés y muerte celular. También habíamos hablado de las quinasas, que en este caso, cuando es activada por distintos mediadores de la inflamación, también va a llevar a la célula a una apoptosis. Y también a las capasas que están relacionadas con el mismo tipo de proceso. Aquí vemos mediante microscopía electrónica y estudios histológicos, inmunohistoquímicos y aquí histológicos. Tenemos 3 filas. La primera corresponde a tejido control. La segunda fila, 48 horas post exposición a ruido, y la tercera también, donde vamos a ver en esta tercera fila una zona que está cercana al sitio máximo de daño. Entonces, vemos en la imagen control con inmunofluorescencia que hay un orden. Los filamentos verdes son los terminales nerviosos y los círculos azules son los núcleos celulares. Se ven alineados, se ven íntegros. En la imagen B logramos ver en toda esta columna hacia abajo lo que es la célula ciliada interna, donde en esta imagen, en la imagen letra B, podemos ver una célula ciliada interna con su núcleo bien definido y con las membranas celular intactas, ¿ya? Y los heterocilos también conservados. Y en la imagen C vemos 3 células ciliadas externas. Ahí está indicado con la flecha, se ve muy pequeñito, pero son los estereocilos que están estructuralmente bien y con sus respectivos núcleos aquí que se ve demarcado. Luego vemos el área de máximo daño en la siguiente fila, donde vemos que los terminales nerviosos, la que está en verde, no se logra apreciar de forma correcta, los núcleos se encuentran desorganizados. En la imagen E vemos una célula ciliada interna en proceso de apoptosis. Recordar que la apoptosis o muerte celular programada es una muerte ordenada, por así decirlo, ya que todos los elementos que se encuentran al interior de esta célula se empiezan a vacuolizar. Todos van quedando guardados, se van conservando las membranas. Entonces el contenido no es liberado al medio en el que se encuentra. Y esto permite que el daño sea controlado, ya que sí pueden venir células del sistema inmune, los fagocitan y queda limpia la zona. En la imagen F podemos ver una célula ciliada externa que también está con un proceso de apoptosis. Y ya finalmente pasando a la tercera fila, vemos aquí también 48 horas post exposición, una célula ciliada interna
donde tiene características necróticas, donde se ve una hipercondensación del núcleo celular y hay ruptura de membranas. Esta ruptura de membranas tiene como consecuencia inflamatoria debido a que en el interior de la célula también existe una serie de enzimas. Entonces, la liberación de estas enzimas al medio puede generar más inflamación, más daño y más muerte celular. Y finalmente, en el cuadro I podemos ver una célula ciliada externa, la cual está marcada aquí con el 1, donde ya no vemos la presencia de estereocilio, ¿ya? Que es una estructura muy importante, pero a la vez también muy susceptible a daño. Tiene una estructura específica y las distintas conexiones que van teniendo con la membrana tectoria o entre estos mismos estereocilios con los TICLIC pueden ser dañados por ruido. Otro tema muy importante que ha revolucionado un poco, lleva revolucionando hace más o menos una década el área auditiva, es la sinaptopatía auditiva. Esta ha sido ampliamente estudiada en estos pequeños mamíferos que vemos aquí en la diapositiva, en roedores. Se ha utilizado ratas, ratones, ciervos, conejillos de India, cuyis, que también se conoce. Y esto partió en el año 2009 con un estudio de Kujawa y Lieberman, en el cual se expuso durante 2 horas a un ruido de 100 decibeles SPL a un modelo animal que era un ratón, o sea, un grupo de ratones, y después, mediante una serie de estudios, se vio que después de este periodo de exposición hubo una pérdida de sinapsis, que fue de alrededor del 50%. Y esta pérdida de sinapsis afectaba principalmente a aquellas fibras con tasa de descarga baja, con tasa de descarga espontánea baja. Después Furman, en el año 2013, vio finalmente de que al tener esta pérdida de sinapsis y que afectaba a este tipo de fibra en particular, se podía ver un efecto en la onda 1 del potencial evocado, donde había una disminución de amplitud de la onda 1 que se veía reflejado solamente en mediciones que eran supraumbral. ¿Por qué? Porque en estos ratones se veía que las mediciones de emisiones autoacústicas o mediciones de potencial evocado a nivel umbral se iban recuperando durante el tiempo, pero solo a nivel umbral. A nivel supraumbral, en la parte del potencial evocado no se recuperaba esta amplitud de la onda 1. ¿Ya? Estas tipos de fibra de tasa de descarga espontánea baja tienen umbrales más altos, por eso es que se pueden estudiar con estímulos supraumbrales y codifican a estímulos a niveles de presión sonora más altos. También demoran más en saturarse. Y también representan alrededor del 40% de la población total de fibras del ganglio, de las células del ganglio espiral. Y aquí podemos ver el estudio realizado en el año 2009 por Kujawa y Lieberman, donde tenemos aquí un grupo control, donde están los terminales nerviosos y marcados con estos puntos rojos las distintas cintillas sinápticas. Están íntegras. Y un día después de esta exposición vemos que hay una desorganización a nivel general y que hay una pérdida de esta sinapsis vista en el grupo control previo a la exposición. Se pueden ver también efectos en el ganglio espiral, donde se va a observar una muerte celular que va a ser más a largo plazo. Ya, en cambio, el efecto de la sinaptopatía en todas estas cintillas sinápticas se puede ver de forma más inmediata. Después de este primer estudio se han realizado muchos más, y principalmente con modelos roedores. Se ha utilizado distintas NOXA para poder estudiar este fenómeno de sinaptopatía auditiva, y entre ellos los estímulos utilizados han sido ruido,
se ha estudiado con déficit de ciertas vitaminas y así también con fenómenos naturales como es el envejecimiento. Aquí vemos la edad de los distintos modelos utilizados, por eso es que algunos tienen 144 semanas, porque van viendo el envejecimiento. ¿Y qué se logra ver? Se estudia la pérdida de esta sinapsis. En general, bueno, el porcentaje puede variar, pero los estudios lo lograron medir, y también a los que estudiaron con el ABR, la onda 1, se lograba ver una reducción, ¿ya? En distintos valores también. ¿Cómo se afecta este tipo de fibra que tiene una tasa de descarga espontánea más baja? Principalmente va todo asociado a este daño por excitotoxicidad, lo cual se refiere a un daño por un exceso de liberación de glutamato, que es el neurotransmisor. Y esto se podría explicar debido a las diferencias en el recuento mitocondrial y los mecanismos locales de captación del glutamato. También en las diferencias en la maquinaria presináptica que está cerca de esta fibra, y también se ha visto de que esta fibra se daña preferencialmente por la entrega local de oguabaína, que es un neurotóxico que genera una inhibición de la bomba sodio-potasio, que también ha sido utilizado para estudiar esta sinaptopatía auditiva. Entonces, en general, estos modelos que vemos acá, estos modelos animales, roedores en felinos, suelen coincidir en general los hallazgos. Sin embargo, en estudios de primates no humanos, como es el mono rhesus, también conocido como macaco, en algunos estudios se vio que esta relación observada entre estas fibras de tasa de descarga espontánea baja y los umbrales descritos anteriormente en los otros estudios no se replicaba, esta relación no se replicaba. Y también en un estudio del 2017 se vio que para generar una reducción significativa de la onda 1 a nivel supraumbral se requería el doble de exposición de este animal al ruido, ¿ya? Entonces, a lo largo del tiempo, distintos estudios realizados vieron que finalmente estos estudios realizados en humanos, esta diferencia de amplitud de la onda 1 entre grupos clasificados con exposición a ruido alta versus aquellos con exposición baja no es significativa. Se han realizado distintos estudios con pruebas, por ejemplo, de procesamiento auditivo. Algunas más antiguas en realidad no tenían unas metodologías muy claras, y algunas más recientes no lograban encontrar una relación entre exposición a ruido y peor resultado en este tipo de pruebas, ¿ya? Y esto se puede ver a distintas causas. Por ejemplo, comparando lo que son los estudios animales versus los realizados en personas, podemos ver que pueden influir distintos factores. Entre ellos es que estos animales en el laboratorio tienen poca variabilidad genética, ya que son camadas que se van reproduciendo dentro de un mismo grupo, ¿ya? También puede influir de que el rango auditivo que tienen estos animales es mucho más amplio. Por ejemplo, los ratones pueden oír ultrasonido, un rango mucho más extendido. Van a haber diferencias neuroanatómicas entre las especies que pueden influir también. Aquí tenemos otro ejemplo de cuestionario realizado en estos estudios de sinaptopatía auditiva. Aquí les muestro el NESI, donde al igual que en el otro estudio del estudio chileno que mencioné anteriormente, se va a calcular considerando años de exposición, las semanas, el día por semanas, horas por día. Y esta encuesta considera ruido recreacional, ocupacional y aquel
y al que se ven expuestos también las personas que tienen, que se exponen a ruidos de disparos de armas. Entonces, algo importante de considerar en estos estudios de sinaptopatías auditivas es considerar las pruebas que son aplicadas, ya que pueden diferir entre un estudio a otro. Considerar si solamente consideran la audiometría convencional, si consideran audiometría alta frecuencia, AR, entre otras. Las encuestas aplicadas igual tienen distintos enfoques. Algunos, por ejemplo, no miden el ruido ambiental al que uno está expuesto, y del que hablaba al comienzo, por ejemplo, del promedio de viaje en el metro de Santiago, de 49 minutos puede llegar a representar un 13% de la dosis de ruido que es al que máximo que se debería exponer una persona. 49 minutos es un periodo relativamente amable de traslado. Hay gente que anda 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, ¿ya? Y también va a variar la normativa nacional con respecto al ruido ocupacional, ya que la mayoría utiliza fórmulas derivadas de esas normativas para calcularlo. Entonces, acá la dosis de ruido se considera 82 decibeles y en otros países es más alto ese valor, ¿ya? La distribución de sexos también puede tener implicancias sobre estudios, sobre todo en estudios de potenciales evocados, ya que hay que considerar este factor debido a que las mujeres presentan ondas con menor latencia, por ejemplo. La distribución etaria también es un rasgo a tener presente debido a que en estudios de huesos temporales se ha visto que este fenómeno de muerte neuronal se puede evidenciar desde la adolescencia. Entonces hay grupos que consideran desde los 18 a los 26 años, otros sobre los 30 años, entonces es relevante también. La susceptibilidad individual, que es algo que es muy difícil de controlar fuera de lo que es preguntar por patologías crónicas. Hay cosas que no vamos a poder saber porque no vamos a tener una descripción genética específica por cada participante del estudio. Y lo otro que tiene que ver con grupos de comparación, ya que sean siempre bien explicados, ya y descritos en estos estudios, ya que nos van a permitir considerar una serie de valores para poder aplicar las correcciones estadísticas correspondientes. Pasando a hablar sobre aquellos efectos que puede haber en el sistema nervioso central, podemos ver que cuando hay un daño auditivo, esto en términos generales, sea por ruido o no, se puede generar una pérdida de la inhibición. Ya esto, cuando hay una disminución de la información entregada por las fibras que llevan la información de las frecuencias más agudas, se puede generar esta pérdida de la inhibición, lo cual va a generar un aumento de la respuesta a estímulos de baja frecuencia. Y esto puede estar relacionado a su vez con fenómenos como la hiperacusia. Se generan alteración de los patrones de descarga y en la duración de la respuesta, y esto finalmente diría una alteración en la codificación temporal, lo cual puede tener efectos o repercusiones en la discriminación en ruido. Se genera reorganización del mapa tonotípico cortical, ya debido a que estas frecuencias agudas van a tener una menor representación porque están enviando menos información, y también puede haber una reorganización en la corteza auditiva en términos generales, ya que cuando existe una pérdida auditiva, aunque no sea tan grande, sea leve o moderada, puede entrar a generarse este efecto de reorganización donde, por ejemplo, el área visual pueda empezar a utilizar áreas que anteriormente eran auditivas, ¿ya? Y también se puede generar el tinnitus. Es importante poder realizar un diagnóstico diferencial de esta entidad clínica, ya que si nosotros contamos solamente quizás con el audiograma, podría confundirse con algunas de las que vemos acá, como neuronoma, ototoxicidad, hipoacusia súbita, presbiacusia, por lo cual
principal es tener la anamnesis, una anamnesis lo más completa posible. La historia clínica juega un rol fundamental en este tema, ¿ya? Y podemos considerar estas distintas entidades clínicas, obviamente dependiendo del tipo de ruido frente al cual se encuentre el paciente. Puede ser BLAS, donde esté más afectado un oído que otro, o algunos a largo plazo por exposición continua, que nos dé una pérdida auditiva más bien simétrica, ¿ya? Entonces aquí es donde entramos con nuestra batería de evaluación. Se pueden considerar distintos cuestionarios, ojalá los más completos posibles, al menos para tener una idea, ya que generalmente cuando uno consulta por exposición a ruido, la mayoría lo asocia a un tema netamente laboral. Y en realidad las personas que se encuentran viviendo en ciudad o que escuchan música con reproductores de música personal, también son expuestas a ruido, ¿ya? Entonces, podemos realizar una audiometría convencional, una audiometría de alta frecuencia, impedanciometría, realizar pruebas de electrofisiología con emisiones autoacústicas, potenciales evocados, incluso electrococulografía en el ámbito, sobre todo de la investigación, se está utilizando, y pruebas de procesamiento auditivo. Todo, obviamente, lo que fuera pertinente según el caso al que nos enfrentemos. Uno de los mayores desafíos en este ámbito van a ser aquellos pacientes que que se pueda ver una audiometría convencional dentro de rangos normales, ¿ya? Porque puede tener otro tipo de síntomas, por ejemplo, tinnitus, o que manifieste tener problemas de dificultad de comprensión de la palabra en ruido, donde la audiometría se queda corta. En palabras bien coloquiales, se queda corta y no representa la realidad a la que vive el paciente. Entonces, en cuanto a la prevención y el tratamiento, es fundamental la educación. La educación en aquellos programas que tienen que ver con la prevención de la hipoacusia laboral. Para ello es elemental tener una regulación en torno al tema que nos pueda guiar, por ejemplo, el PREXOR o el Decreto Supremo 594, y distintas normativas con respecto a ruido ambiental. Es fundamental la utilización de protectores auditivos en aquellos ambientes donde se requieran. Existen de distintos tipos. También en el Instituto de Salud Pública tenemos una guía de selección de estos elementos de protección auditiva, donde encontramos algunos tipo de orejera con arnés sobre la cabeza, tipo orejeras con arnés en el cuello, algunos asociados a otro tipo de elementos de protección personal, como lo son los cascos. También existen distintos tapones auditivos que algunos son premoldeados y otros los pueden moldear el mismo paciente. Así como también esto de aquí, aquí abajo en la diapositiva, que se pueden hacer a medida, ¿ya? Todos estos elementos van a generar un nivel de atenuación del ruido que va a ser finalmente fija, ¿ya? No es algo que se pueda modificar. Y es relevante también el monitoreo de las personas que están expuestas a ruido mediante audiometrías, la vigilancia a que estos protocolos, en los que se elabora estos programas de vigilancia se puedan cumplir, y que también los elementos de protección auditiva sean utilizados de forma adecuada, sobre todo cuando también se requiere otro tipo de medidas de protección, como lo pueden ser trajes, pueden ser gorros, pueden ser lentes, cubos faciales, entre otros. También es relevante, sobre todo en la parte que tiene que ver con el ruido recreacional, es el autocuidado, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud sugiere que sea máximo 70 decibeles el nivel de exposición, digamos, calculado en todo el día,
por lo cual debemos considerar el volumen de los dispositivos cuando hay ambientes tranquilos, sobre todo, no sobrepasar el 60% del volumen del dispositivo, utilizar un tipo de auricular que nos permita una mayor atenuación del ruido exterior, ya sea con auriculares supraurales o circumaurales, limitar el tiempo de exposición a este ruido, ya que no solamente está este ruido recreacional, sino también el ambiental, cuando nos movemos por la ciudad, todo va generando algo sumativo. Prestar atención a las señales de alerta, algunos síntomas como el tinnitus, por ejemplo, y también realizarse una evaluación auditiva periódica, ya que es algo que no es muy frecuentemente realizado por personas jóvenes, si es que no tienen ningún tipo de sintomatología. ¿Ya? Entonces, relacionado con eso, les quería mostrar un tipo de protector auditivo que es bastante más cómodo y que es más práctico en este escenario de vida urbana, ya que tiene unos filtros análogos que pueden ir modificando el nivel de atenuación en número de decibeles que vamos a tener en los distintos ambientes. Vamos a ver si nos carga la página para poder compartirla, así que vamos a mostrar unos minutitos. Ahí. Si el internet me acompaña, acá. Voy a compartir sonido. Me avisan por el chat si es que pueden escucharlo. Este es un tipo de protector auditivo que tiene 4 niveles, por así decirlo, y que va a generar un aislamiento máximo de 21 decibeles, lo cual lo hace práctico para su uso en ciudad. Por ejemplo, acá. Okay. Si se logra escuchar la música. Este otro tipo de... con una atenuación de 10 decibeles. De 16 decibeles. Y el máximo de 21 decibeles. Entonces, vamos a volver a la presentación entonces, después de haber conocido este tipo de dispositivo, los protectores auditivos NOPS. Entonces, en cuanto a la parte de fármacos, se han presentado 2 líneas que intentan abordar 2 grandes mecanismos, por así decirlo. Aquellas líneas que van a inhibir esta serie de reacciones que generan el daño auditivo, o aquellas que buscan potenciar aquellos mecanismos naturales de protección que tenemos. Entonces, en general, dentro de esta área se han utilizado corticoides como la dexametasona de forma sistémica o aplicada a la ventana redonda o de forma intratímpánica, distintos tipos de antioxidantes y estatinas, vitaminas también del complejo A, de B12, C y E, y también minerales como el magnesio, ya que tienen un rol generando vasodilatación y generan un bloqueo en los canales de calcio. Y como vimos, uno de los principales mecanismos de daño es la pérdida de la homeostasis de este calcio. ¿Ya? Y también están los estudios con el uso de neurotrofinas, que son secretadas por las células de sostén en el órgano depórtico y que se pueden traspasar y generar una protección o restauración en la fibra nerviosa. La mayoría de estos estudios igual siempre ha sido más evidenciado por modelos animales. En personas es más difícil poder evaluarlo, ya que por temas éticos no podemos estar generándole una pérdida auditiva a un paciente exponiéndolo a un ruido
muy fuerte, ¿ya? Cuando ya el daño está instalado y en verdad no tenemos mucho que hacer, podemos utilizar audífonos para el paciente, y en aquellos que el daño sea muy grande, que generalmente este daño con sorderas profundas igual tiene que ver con otros factores de susceptibilidad individual, ¿ya? Pero también eventualmente podrían ser candidatos para un implante coclear, ¿ya? Entonces, como consideraciones finales, dentro de lo que es la exposición a ruido, es fundamental la historia clínica del paciente. Es muy relevante conocer las herramientas de evaluación que podemos tener para ofrecer y conocer sus limitaciones también. Por lo tanto, nos lleva a plantearnos una nueva problemática, o poder analizar nuestro lugar de trabajo y poder ver qué equipamiento tenemos y si cumple con lo mínimo que deberíamos tener para poder abordar en general a estos pacientes y muchos otros más, ¿ya? También es muy relevante el abordaje multidisciplinario, ya que, como vimos, esto puede tener distintos impactos, tanto auditivos como no auditivos. Esto va desde médicos otorrinos, tecnólogos médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, neurólogos, incluso psiquiatras también. Y tenemos que estar muy atentos también a la investigación futura. Los quiero dejar invitados a una evaluación auditiva online que pueden encontrar en nuestra página web www.detecsalud.cl, donde tienen que hacer clic en este botón amarillo que dice evaluación auditiva online y poder aquí aceptar a las condiciones para poder comenzar con esta evaluación. Es muy sencilla, no demora más de 3 minutos, y la metodología básicamente va a haber una presentación de sonido, primero por un oído, ya sea el derecho o el izquierdo, se evalúan los oídos por separado, y uno de forma manual, haciendo clic en los signos más o menos, puede ir aumentando o disminuyendo la intensidad, ya hasta que se encuentre el umbral, y ahí se puede presionar el botón de siguiente. Finalmente se ya va a llegar un resultado con el desempeño auditivo que tuvieron, ¿ya? Así que pueden visitarlo, como dije, en detecsalud.cl. Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario, pueden irlos dejando ahora en el chat, ¿ya? Y si quieren conocer o tienen alguna duda sobre estas técnicas o cotizaciones de los equipos de evaluación auditiva de Natus, pueden contactar a nuestra ejecutiva comercial, Constanza Vázquez. Aquí sale su correo de contacto.